que ellos exigían el poder acceder a agua, porque si bien están en la zona alta y cuidan los páramos, no tienen agua. Entonces esa era la lógica y nos metimos ahí. Y así poco a poco desde el año 2009 fuimos entendiendo a la gente, fuimos comprendiendo, fuimos planteando cosas y ya en la ejecución, ya pues el proyecto pone tanto, a ustedes les corresponde poner tanto. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Nosotros somos parte de las comunidades altas en la cual no tienen sistema de riego. Eso ha llevado a buscar alternativas. Eso ha implicado trabajar en este tema de cosechas de agua, sabiendo de que en tiempo de invierno, si llueve bastante, pues el agua se desperdicia, se va a las acequias, se va al mar y no se la ha aprovechado. Pero vemos que es posible llenar reservorios grandes. Eso ha implicado garantizar el agua en tiempo de verano para mejorar la productividad. Eso hace que los compañeros busquen alternativas de cambiar de modalidad de producción. Por decir, en la zona de la parte alta lo único que se ha sembrado es arveja, maíz, trigo, que se adaptan a las condiciones climáticas, pero no así intercalar con otros productos, por decir frutas o hortalizas, que esas demandan un poco más de agua. Pero hoy vemos de que la cosecha de agua nos permite complementar nuestra producción para mejorar la productividad, garantizar la economía y lo otro también es asegurar la alimentación en cada una de las familias. Como es cosecha de agua, es mínima el caudal que se tiene en cada una de las familias y esto solamente se le puede optimizar es mediante un riego por goteo. No podemos trabajar un riego a canal abierto porque no hay las condiciones o no hay el caudal suficiente. Lo único que se ha hecho es trabajar a goteo y en algunos casos, así como por decir en este pasto, es ponerle aspersión, donde se garantiza la alimentación también de los animales, porque para tener una mejoría en la calidad del producto es también trabajar en el tema orgánico y ahí de donde generamos la materia orgánica son de los animales. En algunas partes se ha podido implementar lo que es aspersión, pero la mayoría se está trabajando con el tema de goteo. Para este tiempo de verano, como ya tenemos instalado el goteo, ya tenemos por lo menos agua y entonces eso ya nos sirve para los arbolitos que tenemos plantados. En cada línea se va repartiendo las mangueras y va en cada matita va los goteos. Eso es con el fin de que tenga humedad las plantitas. Tiene humedad y se fortalecen con la humedad, porque caso contrario igual se nos mueren las plantas. Para el año 2009 más o menos varios dirigentes de aquí de la zona de Ibarra nos invitaron a Yedeca a hacer un recorrido en esta zona y ahí es que pudimos muy rápidamente evidenciar que había varias cosas aquí, ¿no? Nos dimos cuenta primero que no había agua y en ese sentido habíamos planteado a los dirigentes de ese momento pues una estrategia y siendo así el primer sitio donde nos invitaron fue a la USIGMA y empezamos a desarrollar con los compañeros ahí esta experiencia, que ellos exigían el poder acceder a agua, porque si bien están en la zona alta y cuidan los páramos, no tienen agua. Entonces esa era la lógica y nos metimos ahí. Y así poco a poco desde el año 2009 fuimos entendiendo a la gente, fuimos comprendiendo, fuimos planteando cosas y ya en la ejecución, ya pues el proyecto pone tanto, a ustedes les corresponde poner tanto, no directamente en dinero, sino más bien en insumos, en materiales, en trabajo, para ir dando esta corresponsabilidad, ¿no? Porque a quien le interesa va asumiéndolo también. Así más o menos fue la parte histórica de aquí. Cuando yo empecé sembrando, yo tuve muchos inconvenientes por el asunto que no tenía el reservorio. Entonces, gracias a la institución, tuve la oportunidad de ingresar y me ayudaron. Me dijeron que yo me encargue de la excavación del reservorio y que ellos me ayudaban con lo que es la geomembrana.
Entonces sí, me ha funcionado mucho, el reservorio ha sido de mucha ayuda y de ahí ya tengo todo el sistema es por goteo, entonces no desperdicio el agua. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Uyayaisha, Harisa, Uyayaisha, Pachaputi, Uyayaisha, 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 Chisisa, Uyayaisha, Mishkisa, Uyayaisha, Intiyaya, Tuncha.